Capítulo 51. Hasta aquí llegaba la parte gratuita del serial. Mitrídates, completamente derrotado en la batalla giratoria, no tenía otra opción más que retirarse. Su Majestad debe huir a Armenia lo antes posible. La velocidad de los romanos no es normal. Lo sé. Mitrídates planeaba usar la misma estrategia que cuando fue derrotado por Lúculo. La región oriental del Ponto es una zona montañosa escarpada. Las grandes legiones romanas no querían atravesar este lugar. Lúculo perdió demasiado tiempo evitando la zona montañosa y tomando un largo desvío debido a la presión de sus subordinados. Sin embargo, Pompeyo ya había investigado todos los fracasos de Lúculo. Había enviado una legión que no había llamado a la batalla giratoria para cortar la ruta de retirada de Mitrídates. Con el camino bloqueado hacia el este, Mitrídates también se vio obligado a tomar un largo desvío hacia Armenia. La guerra estaba tomando un curso diferente al que él había imaginado. Después de sufrir tantas derrotas, ni siquiera era fácil reclutar tropas. ¿Quién juraría lealtad a un rey que pierde cada vez que lucha? Significaba que los recursos se estaban agotando gradualmente. Ja ja ja. De los 33.000 soldados que había reclutado con dificultad, ahora no quedaban ni 5.000. Incluso parte de la caballería había desertado sin escuchar las promesas de una gran compensación. La deserción de la caballería. ¿Alguna vez había imaginado esta situación? Mitrídates, al ordenar la retirada, no quería aceptar esta situación. La última esperanza son los piratas. Si ellos pudieran cortar las líneas de suministro, aún habría una posibilidad. Pero Su Majestad, ¿no dicen que Pompeyo ya eliminó a los piratas? Ja. Esos son rumores falsos. Por supuesto, el rumor de que todos los piratas del Mediterráneo habían sido derrocados en 89 días también había llegado a oídos de Mitrídates. Por supuesto, él no lo creía. No tenía sentido desde un punto de vista lógico. Solo navegar por todo el Mediterráneo tomaría fácilmente 89 días. ¿Cómo podrían entonces eliminar a todos los piratas ocultos en tan poco tiempo? Sin duda los romanos han difundido información falsa deliberadamente para confundirnos. Y probablemente están interceptando sistemáticamente todas las comunicaciones que los piratas intentan enviarnos. En efecto, eso podría ser. Sí. Por eso ya he enviado secretamente mensajeros a Cilicia. Decidiremos la estrategia futura según la respuesta que traigan. Sin embargo, la realidad era más cruel de lo esperado. Un mensajero urgente llegó a Mitrídates mientras éste realizaba su desvío. Su Majestad. Dicen que los piratas de Cilicia ya han sido completamente erradicados. Incluso la mayoría de los piratas están viviendo como agricultores en tierras otorgadas por Pompeyo. ¿Qué? Sintió un impacto como si le hubieran golpeado la cabeza con un garrote. Imposible, ¿realmente derrotaron a todos los piratas del Mediterráneo en 89 días? ¿Cómo? El sentido común y las nociones de Mitrídates no podían seguir el ritmo de la situación actual. Incluso el hecho de haber perdido la batalla comenzaba a perder sentido de realidad. Era porque no podía aceptar la situación que le había sobrevenido. Algo estaba mal aquí. Los dioses debían estar confundidos. La guerra no debería estar desarrollándose así. Claramente la información se había distorsionado o había ocurrido un error en alguna parte. Su Majestad. Debemos aumentar la velocidad de retirada. No sabemos cuándo nos alcanzarán los romanos. Sí, vamos, a Armenia. Una pequeña voz impotente se escapó de los labios de Mitrídates. El ejército del Ponto apresuró su marcha sin rumbo fijo. Algunos soldados que juzgaron que no había esperanza desertaron nuevamente. Mitrídates ni siquiera se preocupó por eso. Eran soldados que de todas formas serían derrotados en una batalla frontal. Sentía que no importaba si desertaban o no. Solo anhelaba desesperadamente que esta pesadilla terminara pronto. El ejército romano que perseguía al ejército del Ponto no tenía prisa. Se tomaron el tiempo para reorganizar las legiones e incluso elogiar a los soldados que se habían destacado. Espartaco, quien logró grandes hazañas al romper el centro enemigo y salvar las vidas de 7 camaradas, recibió la corona cívica. La corona cívica, una corona hecha de ramas de roble entrelazadas, era la segunda condecoración más honorable que podía recibir un soldado romano. Marco se alegró por la condecoración de Espartaco como si fuera propia.
Incluso envió una carta a Roma pidiendo que se fabricara una corona de preservación mezclada con plata. El ejército romano solo reanudó su movimiento después de completar todas las ceremonias de condecoración y atender a los heridos. Pompeyo consideraba que sería difícil matar físicamente a Mitrídates. Era casi imposible capturar a un monarca decidido a huir por todo el vasto oriente. Por eso, Pompeyo nunca tuvo la intención de capturar a Mitrídates desde el principio. Si era posible, bien, y si no, no importaba. En su lugar, decidió dar una sentencia de muerte diplomática, no física, a Mitrídates. Mitrídates seguía resurgiendo después de las derrotas porque mantenía una alianza con Armenia. Si se rompía este vínculo, Mitrídates sería como una cometa sin hilo. Para contener a Armenia, la mejor estrategia era movilizar a Partia, que se mantenía firme en su frontera oriental. Pompeyo ya había enviado embajadores a Partia cuando marchaba hacia el Ponto. De hecho, su predecesor Lúculo también sabía esto. Él también había propuesto una alianza a Partia cuando atacó Armenia, pero fue rechazado. Partia no tenía intención de involucrarse en la guerra entre Roma y el Ponto. Para Partia, que estaba fortaleciendo su interior en ese momento, no importaba quién ganara. Además, Lúculo, que solo comandaba un ejército de 30.000 hombres, no parecía un aliado confiable. En este aspecto, Pompeyo tenía una ventaja significativa sobre Lúculo. Él comandaba un gran ejército de más de 60.000 hombres y tenía el logro de haber eliminado a todos los piratas del Mediterráneo. El increíble informe de haber pacificado el Mediterráneo en menos de 3 meses llegó hasta la corte de Partia. Fraates III, el rey de Partia, consideró seriamente la alianza. Pompeyo no exigió nada que pudiera ser una carga para Partia. Roma, el Senado y sus ciudadanos reconocen la legitimidad de Partia bajo el gobierno de Fraates III como gobernante de Mesopotamia. Partia también reconoce la autoridad de Roma sobre los territorios que gobierna. La frontera entre Partia y Roma será el río Éufrates, y las dos naciones firmarán un tratado de no agresión. Aunque la propuesta básica era similar a la de Lúculo, la impresión que causó en Partia fue diferente. Pompeyo no mencionó ni una palabra sobre contener a Armenia. Solo quería formar una alianza y mostrar presencia, nada más. Casualmente, como el Ponto también había propuesto una alianza a Partia, las dos propuestas se compararon naturalmente. Mitrídates intentó persuadir a Partia para que se aliara con ellos y luchara activamente contra Roma. Para Fraates III, se había convertido en una situación donde tenía que elegir entre el Ponto y Roma. Después de sopesar cuidadosamente ambas partes, Partia llegó rápidamente a una conclusión. No había razón para enemistarse con Roma apoyando a una dinastía helenística ya medio caída. El hecho de que Partia estuviera internamente agitada por luchas de poder también influyó. Era obvio cuál sería más atractivo, el lado que pedía movilizar tropas o el que solo pedía mantener la neutralidad. Partia anunció formalmente que formaría una alianza con Roma. Roma dio la bienvenida a esto y lo promocionó extensamente. Con este desarrollo, ahora Armenia se encontraba en una situación difícil. Pompeyo marchó lentamente hacia el territorio de Armenia con su gran ejército, como haciendo una demostración. No inició la guerra inmediatamente ni envió un ultimátum de rendición. Simplemente desplegó su ejército de más de 60.000 hombres en la frontera, ejerciendo una presión silenciosa. A diferencia de antes, el tiempo estaba del lado de Pompeyo. Los nobles de Armenia, ahora rodeados por Partia y Roma, estaban extremadamente nerviosos. Si los dos países llegaban a un acuerdo para dividir y ocupar Armenia, esta caería inmediatamente. Partia y Armenia no tenían buenas relaciones, habiendo tenido varios conflictos en el pasado. También era posible que quisieran aprovechar esta oportunidad para destruir Armenia, ahora que tenían a Roma como un poderoso aliado. Los nobles criticaron abiertamente a Tigranes II por aliarse con Mitrídates debido a su ambición. Incluso un príncipe que pensaba que el reino caería se rebeló. Este príncipe envió emisarios a Pompeyo, proponiendo formar una alianza con Roma si lo apoyaban. Pompeyo, una vez más, esperó pacientemente sin actuar precipitadamente. Este juicio no estaba equivocado. Aunque la autoridad de Tigranes II se tambaleaba, no era tan débil como para ser derrocado por un simple príncipe. Aún así, la presión que sentía Tigranes II había llegado a su límite.
Aunque sofocó la rebelión del príncipe, no sabía cuándo podría ocurrir algo similar nuevamente. De hecho, las peticiones de sus súbditos llovían a diario. Majestad. La guerra contra Roma es imposible. Es una cuestión de supervivencia para Armenia. Se dice que el ejército de Pompeyo es 2 veces más numeroso que el de Lúculo y su fuerza no tiene comparación. Hasta Partía se ha unido a Roma. ¿No hemos cumplido ya suficientemente con nuestra lealtad a Mitrídates? Pero si nos sometemos a Roma aquí, seremos como un estado vasallo de Roma para siempre. Las palabras de protesta de Tigranes carecían de fuerza. En realidad, él también lo sabía bien. Ser un estado vasallo no se podía comparar con la destrucción total del país. Solo había una opción desde el principio. Era su orgullo lo que le impedía tomar la decisión. Tigranes tuvo que admitir que había sido manipulado por el ejército romano desde el principio hasta el final. Aunque nunca lo había visto en persona, incluso le temía al comandante romano llamado Pompeyo. Lúculo también era un general formidable, pero Pompeyo era diferente. Compartía con Lúculo la sensación de que no podría ganar en batalla. Pero Pompeyo incluso le había quitado la oportunidad de elegir luchar. Se sentía completamente atado de pies y manos, sin más opción que la rendición. Después de mirar el suelo en silencio durante un largo tiempo, Tigranes finalmente llamó a su escriba. Envía emisarios al ejército romano. Diles que iré personalmente a negociar un tratado de paz. Que un rey visite personalmente al general enemigo equivalía prácticamente a una rendición. Era una humillación tremenda, pero los súbditos celebraron la decisión del rey. Después de todo, no eran ellos quienes sufrirían la humillación directamente, y primero había que sobrevivir. Es una sabia decisión, Majestad. Será recordado por generaciones como un gobernante sabio que pensó en los intereses del país. La adulación transparente de sus súbditos retorció aún más las entrañas de Tigranes. Se levantó del trono sin decir palabra y se retiró a sus aposentos. Sin importarles, los súbditos solo suspiraron aliviados por haber preservado sus privilegios. Pompeyo respondió gustosamente a la propuesta de reunirse personalmente para firmar el tratado de paz. Sin embargo, irónicamente, antes de que llegara la respuesta, Tigranes ya había puesto una enorme recompensa por Mitrídates. Esto mostraba claramente cuán desesperada era la situación de Armenia. Gracias a esto, Mitrídates, que solo esperaba una oportunidad para entrar en Armenia, tuvo que girar hacia el norte. Llegó hasta Cólquida, pegada a la costa occidental del Mar Negro, pero ni siquiera allí estaba seguro. Esto se debía a que la armada que Pompeyo había desplegado, anticipando la llegada de Mitrídates, mantenía una estricta vigilancia. Finalmente, no tuvo más remedio que esconderse en las escarpadas montañas del Cáucaso. Era una huida demasiado cruel para su cuerpo de 66 años. Las posibilidades de que Mitrídates se recuperara después de recibir esta sentencia de muerte política eran ahora prácticamente nulas. Una vez más, Pompeyo había mostrado sin reservas su verdadera naturaleza como gran estratega. Solo hubo una batalla hasta que Ponto y Armenia se rindieron. La batalla giratoria con Mitrídates también se desarrolló exactamente como Pompeyo había planeado de principio a fin. La situación de guerra nunca se desvió de sus predicciones. Esto fue así hasta el último momento de la firma del Tratado de Paz. El ejército romano esperaba completamente preparado para recibir al rey Tigranes. Pompeyo recibió a Tigranes sentado en una silla que recordaba a un trono. Marco, desde detrás de Pompeyo, grabó vívidamente en sus ojos la escena histórica de la firma del Tratado de Paz. Tigranes apareció llevando una corona espléndida, típica de un monarca de una dinastía oriental. Al llegar frente al campamento romano, desmontó de su caballo y caminó lentamente hasta Pompeyo. Después de entregar su espada de oro a un guardia, miró a Pompeyo mordiéndose los labios temblorosos. Parecía querer recordar qué tipo de persona era este enemigo que lo había puesto en esta situación, y al mismo tiempo parecía luchar por contener la humillación. Finalmente, Tigranes, habiendo aclarado su mente, se arrodilló lentamente y se quitó la corona. En Oriente, entregar la corona al oponente equivalía a una declaración de aceptación de la derrota. Marco se adelantó y leyó exactamente la información sobre Tigranes escrita en el pergamino. Tigranes II. De linaje de la dinastía Artáxida y rey de Armenia.
aliado de Mitrídates VI, rey del Ponto, y quien se proclama soberano de los Seleucidas. ¿Acepta la rendición? Pompeyo sonrió, se levantó de su asiento y se acercó a Tigranes arrodillado. Le devolvió la corona que había recibido y, tomándolo de la mano, lo ayudó a levantarse. Acepto gustosamente tu intención. Si Armenia acepta las condiciones que he propuesto, no habrá más derramamiento de sangre entre nosotros. Cualquier condición, estamos preparados para aceptarla. Una sabia decisión. Entonces, permíteme presentar nuestras demandas. A una señal de Pompeyo, Marco entregó un pergamino a Tigranes. El contenido escrito allí era el siguiente. Armenia pagará 144 millones de sestercios como indemnización de guerra. Además de la indemnización, proporcionará 200 sestercios a cada legionario de Pompeyo. B. Armenia devolverá todos los territorios que ha ocupado injustamente. Renuncia a reclamar la propiedad de Fenicia, Cilicia y la costa oriental del río Éufrates. C. Rompe todas las relaciones con Mitrídates VI y no establecerá ninguna relación de cooperación en el futuro. D. Armenia no realizará más actos hostiles contra Roma, y Roma tampoco realizará acciones militares contra Armenia. En caso de violar lo anterior, Roma tiene el derecho de exigir el cumplimiento del acuerdo a Armenia en cualquier momento. Aunque era una propuesta esperada, ver el contenido directamente resultaba extremadamente doloroso. Combinando los puntos 1 y 2, la indemnización a pagar ascendía a 160 millones de sestercios. Incluso para una próspera dinastía oriental, era una cantidad que requeriría vaciar por completo el tesoro nacional. Los puntos 3 y 6 eran igualmente duros. Era una clara amenaza de represalia militar inmediata si realizaban cualquier acción sospechosa en el futuro. Todo lo que habían logrado hasta ahora se había esfumado, y solo quedaba una enorme deuda que pagar a Roma. Tigranes, habiendo perdido todo lo que había construido, se sentía simplemente devastado. Ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo tomaría recuperarse de todo este daño. Quizás el único consuelo mínimo era que habían evitado la destrucción total. Tigranes concluyó la reunión con una sonrisa forzada. Pompeyo, habiendo obtenido la rendición de Armenia, procedió inmediatamente con su siguiente acción. Aunque había expulsado a Mitrídates y obtenido la sumisión de Armenia, aún no se podía decir que había pacificado el Oriente. Lo que él quería no era simplemente la victoria en la guerra, sino la completa sumisión de toda la región. Marco juzgó que era su momento de actuar. Donde la guerra había pasado, naturalmente se producían numerosos daños. Los bienes eran saqueados, y la gente común sufría por la escasez de alimentos y suministros. De hecho, tanto el Ponto y Cilicia, que se habían convertido en territorio romano, como Armenia, estaban en situaciones similares. Marco ayudó a las clases bajas que sufrían y a los agricultores afectados por la guerra. Varias herramientas agrícolas y madera fueron entregadas a los ciudadanos como ayuda humanitaria. Aunque estaban devastados por la guerra con Roma, de todos modos tendrían que vivir bajo la influencia romana de ahora en adelante. Los habitantes del Ponto tenían sentimientos encontrados. Sin embargo, aceptaron agradecidos la ayuda de los clientes de la familia Craso que les ofrecían asistencia. La guerra ocurrió por asuntos de los de arriba, pero ¿no debemos todos vivir juntos? Si creen que será difícil pasar este invierno, llámenos en cualquier momento y vendremos a ayudar. Para aquellos que enfrentaban dificultades inmediatas, la ayuda de la familia Craso era prácticamente una salvación caída del cielo. Pompeyo también apoyó activamente las acciones de Marco. El aspecto más importante del manejo posterior a la guerra era minimizar la resistencia de las clases sometidas. Gracias a Marco, incluso el Ponto, que había luchado más ferozmente contra Roma, no mostró mayor resistencia. De hecho, entre el pueblo del Ponto, surgieron personas que veían a Roma con mejores ojos que a Mitrídates. Esto se debía a que mientras bajo el gobierno de Mitrídates solo hubo guerra, con la llegada de Roma la vida se había vuelto más estable. Una vez pacificados el Ponto y Armenia, la mirada de Pompeyo se dirigió naturalmente hacia el sur. Todavía quedaban en Oriente numerosas regiones donde la influencia de Roma no había llegado completamente. La dinastía Seleucida de Siria. La isla de Chipre al oeste de Siria. Jerusalén de Judea. Los nabateos que ejercían su poder desde Petra. Pompeyo decidió, sin el consentimiento del Senado, incorporar a todos ellos bajo la influencia de Roma.
No tenía la más mínima intención de renunciar a su imperium, que podía extenderse según fuera necesario, y regresar a Roma en este momento. Así, era claramente Pompeyo quien ejercía una influencia absoluta en Oriente. Todos eran conscientes de este hecho. Gracias a esto, Marco estaba extendiendo su sombra sobre Oriente lenta pero seguramente, sin recibir oposición de nadie. Capítulo 52. Cuando Armenia declaró prácticamente una rendición incondicional, Mitrídates no pudo hacer nada. Con un cuerpo que ya superaba los 60 años, su resistencia física se agotaba cada vez más al permanecer en las escarpadas montañas del Cáucaso. Aún así, no tenía la más mínima intención de rendirse como Tigranes. Había vivido toda su vida con el orgullo de haber luchado contra Roma. Pensaba que, antes que rendirse, prefería quitarse la vida por su propia mano. Mitrídates, decidido a que esta sería su última oportunidad, ideó un plan final. Utilizó toda la riqueza que pudo reunir e incluso movilizó a los esclavos de sus subordinados para reorganizar su ejército. Sumando a los seguidores que lo habían acompañado hasta el Cáucaso, su número superaba los 36.000 hombres. Una vez que logró reunir esta fuerza, Mitrídates envió un emisario a Pompeyo. En ese momento, Pompeyo actuaba como si Mitrídates no le importara en lo más mínimo, dividiendo sus legiones en dos grupos. Las 6 legiones bajo el mando de Pompeyo acamparon al oeste del río Éufrates, que serviría como frontera con Partia, y pasaron el invierno allí. Era una demostración efectiva de que cumpliría el acuerdo con Partia y que ellos tampoco deberían olvidarlo. Fue alrededor de ese momento, cuando el año pasó del 66 AC al 65 AC, que el emisario enviado por Mitrídates llegó al campamento. ¿Mitrídates ha enviado una carta? Pompeyo leyó la carta que el emisario trajo y luego soltó una risa burlancia. Está diciendo muchas tonterías. ¿Qué propuesta está haciendo para que reaccione así? ¿Quieres verla tú también? Pompeyo le pasó la carta a Marco sin darle mayor importancia. Cuando Marco echó un vistazo, notó que la expresión del emisario se había endurecido ligeramente. No era apropiado tratar con tanta ligereza una propuesta enviada por un rey. Pompeyo no era ajeno a tales protocolos, por lo que solo podía interpretarse como un acto intencional. Por supuesto, incluso a los ojos de Marco, la propuesta de Mitrídates parecía absurda. ¿De verdad cree que, reconociendo ahora la hegemonía de Roma, le concederán el estatus de Estado aliado? ¿En serio pensó que esto sería aceptado? Eso es lo que digo. Es una muestra de cuán sobrevalorado se tiene a sí mismo. Su Majestad ha reorganizado su ejército. Como puede ver en la carta, todavía tenemos un ejército de más de 36.000 hombres. Es suficiente para una última resistencia. Pompeyo ignoró la réplica del emisario, que hablaba con los dientes apretados. De su boca solo salía una risa burlancia. Eso da mucho miedo. Ya puedo imaginar la calidad de las tropas reunidas a la fuerza en esas montañas. ¿La mitad de esos 36.000 sabrá siquiera manejar un arma? El emisario no pudo decir nada. Pompeyo ya estaba por encima de Mitrídates. No había lugar para bravuconadas o orgullo vacío. Lo único que le diré a tu rey es esto. Ríndase como Tigranes II. Si lo hace, podrá regresar como rey del Ponto. Su Majestad ha dicho que la rendición es absolutamente imposible. Entonces no hay más opción que quedarse en las montañas del Cáucaso hasta morir. Ve y dile que lo piense bien. Pompeyo dejó claro que no había espacio para negociación. Finalmente, el emisario se fue con los hombros caídos. ¿Está seguro de esto? Aún así, no se puede subestimar un ejército de más de 30.000 hombres. Si los dejamos en la retaguardia, podrían causar problemas cuando avancemos hacia el sur. No te preocupes. Mitrídates no se atreverá a avanzar hacia el sur. Tengo planes de establecer un nuevo rey en el Ponto. Mitrídates será contenido por el nuevo rey. ¿Un nuevo rey? ¿Se refiere al hijo de Mitrídates? Exacto. Farnaces será el nuevo rey del Ponto, así que quiero que vayas a reunirte con él. La inesperada propuesta hizo que Marco inclinara la cabeza con curiosidad. ¿Quiere que me reúna con el príncipe Farnaces? Sí. Gracias a tu buena acción, el Ponto es bastante favorable a la familia Craso. Así que convéncelo de que reconozca la hegemonía de Roma y se someta. Prométele que lo reconoceremos como el gobernante legítimo del Ponto, y probablemente aceptará. Entendido.
Marco asintió, conteniendo una sonrisa que quería escaparse. En realidad, este era un papel que Marco habría solicitado de todas llenas. Aunque el Ponto se convertiría en un estado vasallo de Roma, seguía siendo un país con potencial. Además, Farnaces era un joven ambicioso y capaz. En la historia original, había aprovechado la guerra civil entre César y Pompeyo para levantarse en rebelión. Su justificación era ayudar a Pompeyo y castigar a César. Por supuesto, fue derrotado por César y se convirtió en la víctima del famoso vencí, pero eso se debió a que su oponente era demasiado fuerte. Revivir un país en decadencia no era algo que cualquiera pudiera lograr. En los planes futuros de Marco, Farnaces era una pieza importante en el tablero. No era necesario reclutarlo, pero no había daño en familiarizarse con él. Marco partió inmediatamente hacia el Ponto para negociar con Farnaces. Farnaces ya vivía como un rey en el palacio del Ponto. Ocupaba el gran salón donde se manejaban los asuntos del rey y recibió a Marco con entusiasmo. Oh, te estaba esperando. ¿Eres el representante del general Pompeyo? Era un hombre de mandíbula cuadrada y voz poderosa que transmitía una fuerte impresión. Sus ojos, llenos de ambición, también llamaban la atención. Es evidente que es hijo de su padre. Marco ocultó sus pensamientos y se inclinó respetuosamente. Soy Marco Licinio Craso. Pompeyo me ha otorgado plena autoridad para esta reunión con su Alteza. Oh, entonces, ¿tu palabra es la del comandante Pompeyo? Por supuesto. Farnaces observó a Marco con curiosidad. Conocía bien las instituciones de Roma, por lo que le resultaba difícil creer que un joven de apenas 20 años tuviera un papel tan importante. Incluso sospechó que Pompeyo lo estaba subestimando al actuar de esta manera. Sin embargo, al reconocer el apellido de Marco como Craso, entendió la situación. La familia Craso es bien conocida por mí. Una de las más ricas de Roma, ¿no? Además, he oído que han hecho grandes favores a nuestro pueblo. Permíteme expresar mi gratitud. Solo hice lo que era necesario. Creo que quienes poseen más riqueza deben asumir más responsabilidades. Vaya, eres más noble de lo que esperaba. Te aseguro que, si llego al trono, recordaré tu bondad por siempre. Marco sonrió levemente y asintió. Si tiene la intención de ascender al trono, esto será más rápido. Pompeyo cree que Farnaces es el más adecuado para ser el próximo rey del Ponto. ¿Roma reconocerá mi legitimidad? Por supuesto, siempre y cuando jure ser un amigo de Roma. También será necesario formalizar un acuerdo. Ser un amigo de Roma significaba ser un estado aliado que reconocía la hegemonía de Roma. No era una provincia, por lo que no tenía la obligación de pagar impuestos a Roma. Sin embargo, al firmar un tratado de defensa mutua, estaba obligado a proporcionar tropas si Roma luchaba contra un enemigo declarado. Por supuesto, si un amigo de Roma era atacado, Roma estaba obligada a enviar ayuda. Para Farnaces, no había razón para rechazar la oferta. Estrictamente hablando, el Ponto era un país derrotado que había declarado la guerra a Roma. El hecho de que le ofrecieran autonomía era más de lo que podía esperar. No tengo objeciones a esa propuesta. Pero, ¿de verdad es suficiente con eso? Por supuesto, hay una cosa más. Debemos decidir aquí mismo el destino del anterior rey, declarado enemigo de Roma. Si asciende al trono, él será su mayor rival. Es cierto, él nunca aceptaría que yo ocupe el trono del Ponto. Farnaces era hijo de Mitrídates, pero su relación era pésima. Era común que un rey longevo viera a su hijo como una amenaza a su poder. Mitrídates ya había ejecutado a 4 de sus hijos por considerarlos una amenaza. Si Farnaces ascendía al trono, Mitrídates intentaría matarlo de nuevo. Farnaces no podía considerar a su padre como tal, ni en posición ni en sentimiento. Mitrídates ha capturado una fortaleza cerca de las montañas del Cáucaso. Se dice que está pidiendo ayuda al rey de Partia. ¡Qué tonto! Partia no lo ayudará. Exacto. Fue rechazado de inmediato. Ahora hay rumores de que está incitando a las tribus del Mar Negro a cruzar los Alpes y atacar Roma. Una sonrisa burlona apareció naturalmente en el rostro de Farnaces. El héroe que una vez fue tan brillante ahora parecía completamente senil. El miedo que sentía hacia su padre desapareció por completo. Si es un viejo que dice tonterías tan absurdas, entonces puedo manejarlo. El problema es el dinero para reunir un ejército.
Si lo desea, puedo prestárselo. Con una pequeña tasa de interés, por supuesto, pero al mínimo. ¿En serio? Entonces no hay razón para no lanzar una expedición. Te lo agradeceré mucho. Las deudas que había contraído podrían pagarse fácilmente una vez que derrotaran a Mitrídates. Aunque circulaban rumores de que había gastado casi toda su fortuna en organizar el ejército, eso solo se refería a fondos recuperables. Todavía quedaban considerables riquezas que Mitrídates había ocultado por todo el Ponto. Farnaces planeaba capturar a Mitrídates y absorber toda esa fortuna. Después de hacer un cálculo aproximado en su mente, primero redactó un documento provisional. Farnaces reconocería la hegemonía de Roma y sometería al antiguo rey Mitrídates. Una vez completado este proceso, Roma reconocería a Farnaces como el legítimo gobernante del Ponto. Aceptaría devolver los territorios injustamente arrebatados a sus dueños originales. Había más detalles específicos, pero esa era la esencia del contrato. Farnaces, un ambicioso joven de 30 años, inició sus acciones inmediatamente después de que Marco se marchara. Reunió un ejército proclamando que él era el legítimo monarca del Ponto. Su argumento de que bajo Mitrídates el Ponto solo se dirigiría hacia la destrucción resonó con mucha gente. Mitrídates había dedicado décadas a la guerra contra Roma. Si incluso los ciudadanos romanos, los vencedores, estaban cansados de la guerra, ni hablar del pueblo del Ponto, los perdedores. En un instante, un ejército mayor que el de Mitrídates se reunió bajo Farnaces. Incluso los soldados de Mitrídates comenzaron a desertar uno a uno para unirse al ejército del príncipe. Juzgando que la marea había cambiado a su favor, Farnaces atacó inmediatamente a su padre Mitrídates. Mitrídates, que había salido de las montañas del Cáucaso y se había establecido en una fortaleza cercana, se vio nuevamente forzado a huir. Con lágrimas de sangre, no tuvo más remedio que refugiarse otra vez en las escarpadas montañas del Cáucaso. Farnaces no se detuvo allí y continuó conquistando las ciudades que aún se resistían a Roma. Al oír estas noticias, Pompeyo declaró oficialmente que Farnaces se había convertido en amigo de Roma. Ya no había obstáculos para la expedición hacia el sur de Asia Menor. El grueso del ejército de Pompeyo, estacionado en el río Éufrates, comenzó a prepararse para marchar nuevamente. En ese momento, Pompeyo soltó inesperadamente unas palabras sorprendentes. Marco, quiero que comandes el destacamento que está sometiendo a las cercanías de Siria. ¿Qué? Quizás porque era algo tan alejado del sentido común. No solo Marco, sino también los otros comandantes de legión miraron a Pompeyo con expresiones perplejas. Cuando todas las miradas se concentraron en él, se encogió ligeramente de hombros como preguntando qué pasaba. Exceptuando las 6 legiones estacionadas en el Éufrates, hay 4 legiones sometiendo el sur. Quiero que comandes 2 de ellas. Pero ni siquiera soy legado. Marco mostró una reacción genuinamente desconcertada. Los otros comandantes también expresaron su oposición. Señor Pompeyo, Marco ni siquiera tiene experiencia como centurión, mucho menos como legado. ¿No es prematuro darle el mando de 2 legiones? Yo comandé mi primera legión a los 18 años. A los 23, dirigí 3 legiones y barrí a los marianos. ¿Eso fue posible porque era usted, señor Pompeyo? Por supuesto, no le estoy pidiendo que lidere las legiones en guerra. Quiero darle la oportunidad de ganar méritos militares como reconocimiento por sus logros hasta ahora. De todas formas, la dinastía Seleucida actual no es más que un cascarón vacío. ¿Me equivoco al pensar que cualquiera podría conquistar esa región? Los comandantes no presentaron más objeciones. Podían entender la intención de darle experiencia en un lugar sin riesgos. Pompeyo apartó la mirada de los comandantes y continuó hablando hacia Marco. Hay una diferencia considerable entre observar desde un lado y comandar realmente. Los comandantes a tu lado te apoyarán fielmente, así que no te pongas demasiado tenso y hazlo lo mejor que puedas. Gracias por esta honorable oportunidad. Me esforzaré al máximo. Había recibido una oportunidad inesperada tras otra. Marco se inclinó profundamente, expresando su sincero agradecimiento. Mientras Pompeyo observaba complacido, un comandante le preguntó con voz dubitativa. Pero señor Pompeyo, aunque anexar la dinastía Seleucida sea sin duda una tarea fácil, ¿ha sido aprobado por el Senado?
La autoridad otorgada a Pompeyo por el Senado y la Asamblea se limitaba a ser el responsable del frente oriental. Marchar hacia el sur podría interpretarse como un exceso de autoridad. Naturalmente, a Pompeyo no le preocupaban en absoluto tales cuestiones. Ya he notificado al Senado. De hecho, ¿cuál es la causa de los conflictos en Oriente? ¿No es porque la dinastía Seleucida ha perdido su poder y control? Si lo dejamos así, esta vez será anexada por Partia en lugar de Armenia. Ciertamente, tiene sentido lo que dice. Por lo tanto, ha llegado el momento de poner definitivamente a la dinastía Seleucida bajo la influencia de Roma. No hay necesidad de esperar la aprobación del Senado para un asunto tan importante. Una notificación posterior debería ser suficiente. Obviamente, Pompeyo nunca tuvo la intención de pedir permiso desde el principio. Los comandantes tampoco se opusieron particularmente a la opinión del general. Para ellos, las órdenes de Pompeyo tenían decenas de veces más prioridad que los ancianos del Senado. Juzgando que todos estaban de acuerdo, Pompeyo decidió iniciar la acción inmediatamente. Marco se dirigió con Espartaco hacia la región donde estaban las 2 legiones que comandaría. Aunque había tenido numerosas experiencias hasta ahora, esta era la primera vez que comandaría oficialmente un ejército. Los latidos de su corazón, que palpitaba agradablemente con una ligera excitación, no se calmaron durante un tiempo. Capítulo 53. Marcus se dirigió hacia Siria, gobernada por la dinastía Seleucida, liderando 2 legiones. Tal como dijo Pompeyo, la dinastía Seleucida había perdido su control sobre Siria hace mucho tiempo. La misión de Marcus era ocupar tantos territorios como fuera posible hasta que llegara el ejército principal de Pompeyo. Aunque estaba nervioso internamente por comandar una legión por primera vez, afortunadamente la resistencia en Siria era prácticamente inexistente. Por el contrario, los habitantes parecían dar la bienvenida al dominio de Roma como potencia. Era un momento que demostraba claramente cuán insignificante se había vuelto la dinastía Seleucida. Cuando un gobernante es débil, los gobernados naturalmente sufren a manos de los invasores. Los habitantes de Siria anhelaban liberarse de los enemigos externos que atacaban como si fuera un evento anual. Aunque tendrían que pagar impuestos al convertirse en una provincia romana, ya no habría más invasores. Solo ese hecho era más que suficiente razón para aceptar el dominio romano. Bienvenido sea el ejército liberador de Roma. Incluso cerca de Antioquía, una metrópolis comparable a Alejandría, los ciudadanos les dieron la bienvenida. El ejército romano incluso se preguntó si realmente habían venido a liberar a Asia Menor de su sufrimiento. Aún así, Marcus movió sus legiones con cautela. Solo porque el ambiente general fuera bueno no significaba que no hubiera opositores. Afortunadamente, los legionarios que recibieron órdenes de Pompeyo siguieron bien las opiniones de Marcus. En realidad, desde la perspectiva de los legionarios, no había razón para temer a Marcus. Era el hijo mayor de la familia más rica de Roma y un joven favorecido por Pompeyo. Era una decisión extremadamente racional establecer conexiones con alguien que claramente se convertiría en una figura importante. Además, a diferencia de sus antecedentes, Marcus parecía ser un joven modesto y diligente. A pesar de ser cercano a Pompeyo, no miraba con desdén a otros legionarios. Su comando era también racional, así que no había mucho que criticar. Por supuesto, las brillantes monedas de plata que Marcus les dio como muestra de aprecio fueron lo que más les gustó. El ejército romano, avanzando con cautela, no se encontró con ejércitos enemigos pero aniquiló a varios grupos de bandidos. Gracias a estas acciones, los habitantes de Siria dieron aún más la bienvenida al ejército romano. Finalmente, el ejército de Marcus logró el resultado inesperado de entrar en Antioquía sin derramamiento de sangre. Un legionario miró con expresión incrédula a los ciudadanos que los vitoreaban fervientemente. Ahora entiendo por qué el señor Pompeyo dijo que debíamos anexar esta región. Marcus asintió con una leve sonrisa. Era una dinastía que ya había llegado al final de su vida. Creo que la decisión de anexar este lugar no fue equivocada. Si no tomamos este lugar, Partia podría avanzar hacia aquí el próximo año. La visión del señor Pompeyo es simplemente asombrosa. Ciertamente. Marcus respondió con un tono peculiar. Sin duda, cuando se trataba de asuntos militares, la perspicacia de Pompeyo tenía pocos rivales en Roma.
Aunque era muy cuestionable por qué esa capacidad no se manifestaba en otros aspectos. De cualquier manera, Marcus cumplió exitosamente la misión asignada por Pompeyo. Cuando llegó el ejército principal, ya había completado el control de toda la región excepto Damasco. Aunque no había hecho mucho, para un observador externo parecía haber logrado considerables méritos militares. Pompeyo elogió los logros de Marcus una vez, luego condujo al gran ejército hacia Damasco. Tampoco hubo resistencia esta vez. El monarca temía enfrentarse a Roma, y los ciudadanos más bien daban la bienvenida al reemplazo de un rey incompetente. Los nobles que gobernaban la región abrieron las puertas por sí mismos después de recibir la promesa de Roma de mantener sus posiciones. Finalmente, la dinastía Seleucida, que se había proclamado sucesora de Alejandro Magno, ocultó su nombre en la historia. Con la caída de las dinastías Antigónida y Seleucida ante Roma, solo quedaba la dinastía Ptolemaica de Egipto. La dinastía Ptolemaica, en esta época, no era más que un estado vasallo de Roma. Quizás por eso, Pompeyo aún no tenía intención de hacer algo con Egipto. En su lugar, se concentró en asegurar la estabilidad de Siria, que se había convertido en una nueva provincia romana. Pompeyo primero reconoció, como prometió, los derechos adquiridos de la clase dominante siria. La política romana de gobierno provincial era derrocar al monarca pero mantener en lo posible al resto de la clase privilegiada. Gracias a este método, Roma pudo gobernar la región minimizando la resistencia local. Mientras Pompeyo incorporaba exitosamente la provincia de Siria a Roma, unos visitantes inesperados llegaron a Damasco. Eran los dos representantes de la dinastía Asmonea, la última dinastía judía. A diferencia de Roma, donde había cierta separación entre religión y Estado, Israel tenía un sistema de gobierno que unificaba ambos poderes. Por eso, las luchas de poder entre el sumo sacerdote y el rey eran prácticamente cotidianas. Hircano II, el sumo sacerdote, lideraba a los fariseos, conocidos como el partido farisaico. Y Aristóbulo II, rey de Judea, quien había unido a los saduceos, conocidos como el partido saduceo. Israel vivía en constante caos debido a la intensa lucha de poder entre estos dos hombres. En ese momento, Pompeyo, el comandante supremo de Roma con un poder inmenso, apareció en Siria. Los dos gobernantes de Israel naturalmente intentaron atraer a Pompeyo a su lado. La posición que Pompeyo ocupaba en Oriente era prácticamente la de un emperador. Desde cierto momento, comenzó a usar naturalmente el título de Pompeyo Magno en los documentos oficiales. Era una manifestación de su orgullo, considerándose comparable a Alejandro Magno, quien había usado el título de Megas. Cuando recibió a los emisarios de Israel, naturalmente adoptó una actitud que evocaba a un emperador. Marcus se sentó junto a Pompeyo como si fuera un fiel súbdito del rey. Señor Pompeyo, los emisarios de la dinastía Asmonea de Judea solicitan una audiencia. Hazlos pasar. Cuando Marcus dio la señal, las puertas se abrieron y entraron los dos emisarios. Sin embargo, la vestimenta de uno de ellos era verdaderamente extraordinaria. Como si quisiera demostrar cuán majestuosa era su presencia, estaba cubierto de vestimentas y ornamentos lujosos. Además, su manera de caminar era extremadamente arrogante. Alguien que no supiera podría pensar que era un emisario de una potencia visitando al rey de un estado vasallo. La expresión de Pompeyo se torció naturalmente. Marcus tampoco podía imaginar la intención del emisario. El primer emisario, que mostró una vestimenta y actitud normal, se arrodilló respetuosamente primero e inclinó su cabeza. Me presento ante el comandante supremo de Roma. He venido a transmitir la voluntad del sumo sacerdote Hircano II. El otro emisario apenas inclinó la cabeza y habló manteniendo su espalda recta. He venido a transmitir las palabras del legítimo gobernante Aristóbulo II. A estas alturas, Marcus sentía curiosidad por saber qué tipo de confianza llevaba a ese emisario a mostrar tal actitud. Pompeyo compartía el mismo sentimiento. Su rostro mostraba una mezcla igual de perplejidad y disgusto. Bien. Digan para qué han solicitado esta audiencia. Una vez más, el emisario de Hircano habló primero. El sumo sacerdote es el gobernante legítimo nombrado por la señora Alexandra, esposa del difunto rey. Sin embargo, el insolente Aristóbulo intentó una rebelión y tomó el trono por la fuerza. Pompeyo, sin comprender el sistema político de Israel, ladeó la cabeza.
El sumo sacerdote como gobernante legítimo. Si es el gobernante legítimo, ¿no debería haber recibido el trono? Como la señora Alexandra era la gobernante de facto, el señor Hircano solo recibió inicialmente la posición de sumo sacerdote. Según nuestras leyes, una mujer no puede ser suma sacerdotisa. Roma también tenía un cargo equivalente al sumo sacerdote. Era el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote. Aunque el sumo sacerdote que lideraba la religión tenía considerable influencia en la política, no gobernaba abiertamente. Quizás por eso, Pompeyo aún no apartaba su mirada escéptica. Así de temibles pueden ser las diferencias culturales. Marcus le confirmó que la autoridad del sumo sacerdote en el judaísmo era comparable a la de un cónsul romano. Solo entonces Pompeyo apartó sus dudas. Bien, entonces está diciendo que el sumo sacerdote al que sirve debería tomar también el trono porque el actual rey lo ocupa injustamente. Exactamente. El rostro del emisario de Hircano se iluminó. Entonces, el emisario de Aristóbulo, que había mantenido una actitud arrogante, alzó la voz con tono agudo. Tonterías. El actual rey es el gobernante legítimo para liderar Israel. No preste atención a las palabras maliciosas del bando del sumo sacerdote. El rey Aristóbulo dice que Roma no debería cometer el error de interferir tontamente en los asuntos de otras naciones. Sin embargo, si debe tomar partido, naturalmente debería ponerse del lado del rey legítimo. Ante la actitud insolente del emisario que no conocía límites, Pompeyo dejó escapar un suave suspiro. Sacudiendo la cabeza, preguntó. ¿Sabes quién soy yo para hablarme a esa manera? ¿No eres el comandante enviado desde Roma? ¿Conoces mi identidad y aún así muestras esta actitud? Su Majestad Aristóbulo es un gran rey ungido por el Todopoderoso Creador. Roma debería ponerse del lado de su Majestad y castigar a esos rebeldes sin principios. Pompeyo se presionó las sienes con los dedos como si intentara contener un dolor de cabeza. Aunque su interior hervía de rabia, por alguna razón sentía que incluso enojarse carecía de sentido. Aristóbulo no ignoraba el hecho de que Roma era enormemente más poderosa que Israel. De hecho, recientemente había pagado a Escauro, el lugarteniente de Pompeyo, para que defendiera la capital. Esto fue porque el entonces temible rey Aretas II de Nabatea había invadido. Sin embargo, cuando Aretas II escuchó que el ejército romano había llegado, se retiró sin siquiera atreverse a luchar. Fue desde ese momento que los dos líderes de Israel se dieron cuenta del poder de Roma. Mientras el sumo sacerdote Hircano optó por una estrategia de total sumisión, Aristóbulo fue diferente. Consideraba que él, como rey de un pueblo elegido por Dios, no podía mostrar una actitud servil. Y aún así estaba pidiendo ayuda, lo cual dejaba a Pompeyo completamente perplejo. Marco también sabía que los judíos tenían una fuerte creencia en ser el pueblo elegido, pero nunca imaginó que llegara a este extremo. Jamás pensó que existiera alguien que mostrara tal actitud mientras venía a pedir ayuda. ¿No se dan cuenta de que con esa actitud nadie querrá ayudarlos por simple disgusto? ¿No puede ser que no lo entiendan? Como Marco había previsto, Pompeyo no tenía la más mínima intención de ponerse del lado de Aristóbulo. Sin embargo, apoyar a Hircano también le generaba cierta inquietud. No le parecía muy racional que el máximo líder religioso manipulara el Estado a su antojo. Pompeyo, quien había estado sumido en sus pensamientos por un momento, pronto propuso una solución intermedia. Desde mi punto de vista, el sistema de Israel parece ser la raíz del conflicto. Independientemente de quién se convierta en líder, parece necesario reconsiderar el sistema irracional de la unión entre religión y Estado. Esto es inadmisible. La autoridad del sumo sacerdote es un derecho sagrado garantizado por las Escrituras. Nadie puede violar esto. Roma está tratando de pisotear la dignidad de nuestro Israel. Pompeyo sintió que su corazón se enfriaba ante la violenta reacción a la solución que había propuesto. El problema no era de quién tomar partido. Comenzó a cuestionarse seriamente si debería permitir que el Estado de Israel continuara existiendo. Si no quieren aceptar mi propuesta, no hay necesidad de continuar esta discusión. Ambos pueden retirarse. Pensar que eran personas tan sin principios. El emisario de Aristóbulo se dio la vuelta resoplando, sin recobrar la compostura hasta el final. En cambio, el emisario de Hircano, percibiendo que la situación no era normal, cambió a una actitud más reservada.
Y yo transmitiré la opinión del comandante al sumo sacerdote. Me esforzaré por traer una respuesta positiva. Después de que ambos emisarios desaparecieron por completo, Marco sonrió con incredulidad y se encogió de hombros. ¿Qué piensa hacer? Pompeyo parecía que aún no había calmado toda su ira. Después de regular su respiración varias veces, finalmente dejó escapar una risa hueca mientras se frotaba los ojos con el dedo índice y medio. ¿Viste su actitud? No estaba alucinando, ¿verdad? Sí. Me preguntaba si esto es lo que llaman choque cultural. Choque cultural, sí, tienes razón. Es una expresión muy apropiada. Entonces, ¿de qué lado se pondrá? Pompeyo no pudo llegar fácilmente a una conclusión. ¿Tú de qué lado crees que deberíamos ponernos? Marco, adivinando el estado de ánimo de Pompeyo, le dio la respuesta que quería oír. En realidad, no es necesario tomar partido por nadie. Las diferencias culturales son un problema mayor de lo que se piensa. Sí, tienes razón. Si incluso aquellos que comparten culturas similares causan problemas, ni hablar de Israel. Si los dejamos así, podrían convertirse en la semilla de un gran conflicto. Israel es una sociedad teocrática monoteísta. Es demasiado diferente de Roma. Por eso se producen situaciones tan absurdas como la de hace un momento. Sí, exactamente. Definitivamente tendremos que ocuparnos de esto apropiadamente. De hecho, dependiendo de las circunstancias, deberíamos considerar convertirlo en una provincia. No era una decisión tomada simplemente porque la actitud de los emisarios no le había agradado. Era una conclusión alcanzada después de examinar la causa fundamental de por qué los emisarios mostraron tal comportamiento inaceptable. No podían dejar tranquilo a un estado tan diferente como Israel justo al sur de Siria, que ya era una provincia romana. Después de escuchar a los dos emisarios, era evidente que no se podía esperar un gobierno estable de los actuales gobernantes de Israel. Sin importar a quién apoyaran, las probabilidades de que Israel se estabilizara parecían extremadamente bajas. Lo mejor es eliminar las semillas que podrían brotar en conflicto antes de que germinen. Pompeyo inmediatamente convocó a toda la legión y marchó hacia el sur, hacia Jerusalén. El débil ejército de Israel no tenía posibilidad de detener el avance de las tropas romanas. La legión dirigida personalmente por Pompeyo avanzaba ocupando las ciudades de Israel con una fuerza imparable. Aristóbulo reunió apresuradamente a su ejército y estableció su campamento en la fortaleza de Alexandrium, que conducía a Jerusalén. Sin embargo, cuando vio al gran ejército romano frente a sus ojos, Aristóbulo sintió que su espíritu de lucha se enfriaba rápidamente. El poderío del ejército romano, que había conquistado el mundo occidental, no tenía comparación con Israel. Los cortesanos que habían salido al campo de batalla después de encarcelar forzosamente a Hircano, quien se oponía a la guerra, también cambiaron tardíamente de opinión. Todos aconsejaron unánimemente a Aristóbulo que luchar contra Roma sería un acto suicida. Finalmente, Aristóbulo, a diferencia de su enérgica salida a la batalla, propuso la paz. Entregaremos todas las fortalezas a Roma y nos rendiremos pacíficamente. Permítanos regresar a Jerusalén para preparar el tratado. Era costumbre romana aceptar inicialmente la rendición si se producía antes de un enfrentamiento directo y sangriento. Pompeyo le comunicó a Aristóbulo que cuando terminara los preparativos, viniera de verlo personalmente. Aún así, algo sospechoso le impidió retirar completamente su ejército. Las tropas romanas que habían ocupado la fortaleza de Jericó, al este de Jerusalén, esperaron allí el contacto de Aristóbulo. El presentimiento de Pompeyo era correcto. Aristóbulo, que había regresado sano y salvo, confiando en las defensas de Jerusalén, una fortaleza inexpugnable, declaró que anularía la rendición. Los romanos, conocidos incluso como el pueblo del pacto, valoraban las promesas por encima de todo. Para estos romanos, romper un contrato a nivel nacional era como violar un tabú imperdonable. El furioso Pompeyo inmediatamente desplegó a la legión estacionada en la fortaleza de Jericó y rodeó Jerusalén. Borraré a Israel y lo convertiré en una provincia romana. Ni los comandantes de la legión ni Marco expresaron opiniones en contra. Entre los comandantes, incluso hubo opiniones de que se deberían imponer sanciones más severas. El ejército romano, hirviendo de ira y moral alta, produjo rápidamente las armas necesarias para el asedio.
el ariete llamado Aries para romper murallas y puertas, las catapultas llamadas Onager. Se movilizó todo, incluso las torres de asedio conocidas como turris mobilis. Aristóbulo, mentalmente intimidado por las armas de asedio romanas, nuevamente revirtió su decisión. Hubo un malentendido sobre no rendirse. Lo que quise decir es que tomaría un poco más de tiempo pagar la indemnización. Pagaremos cualquier cantidad de compensación que deseen y abriremos las puertas de Jerusalén, así que no derramemos sangre entre nosotros. En esta situación, Pompeyo incluso comenzó a pensar que el objetivo de Aristóbulo no era ganar la guerra, sino engañarlo. Por supuesto, no tenía intención de escuchar mansamente las palabras de alguien que ya había roto una promesa. Pompeyo declaró que mantendría a Aristóbulo como rehén hasta el momento del cumplimiento del acuerdo. Esta vez, incluso Aristóbulo obedeció dócilmente. Pompeyo, juzgando que finalmente había resuelto el problema de Israel, se retiró temporalmente con el prisionero. Pensó que seguramente no dejarían de cumplir la promesa cuando tenían al rey como rehén. El oficial subordinado que recibió las órdenes de Pompeyo permaneció en Jerusalén junto con la delegación hasta que se preparara la indemnización. Pero ocurrió algo increíble. Los belicistas de Jerusalén expulsaron a la delegación romana, diciendo que no podían pagar la indemnización. La paciencia de Pompeyo literalmente llegó a su límite. Aunque había librado innumerables guerras desde su adolescencia hasta ahora, juraba que nunca se había enojado tanto. A partir de ahora no hay lugar para ningún compromiso. No aceptaré rendición. Tomaré Jerusalén y purgaré a todos los partidarios del actual rey que engañó a Roma. Jerusalén, que claramente tenía un camino para resolver el problema pacíficamente, eligió el camino de su propia destrucción. Era un buen ejemplo de la tragedia que ocurre cuando la capacidad no está a la altura de un orgullo demasiado elevado. Capítulo 54. La ciudad de Jerusalén, construida sobre un alto valle, presumía de una defensa impenetrable con sus múltiples murallas. Era una fortaleza natural que podría resistir años de asedio contra enemigos comunes sin inmutarse. El problema era que Roma no era un enemigo común. Pompeyo estableció su campamento al norte de Jerusalén y preparó tranquilamente el asedio. No había necesidad de apresurarse. Un soldado de Jerusalén sobornado por Marco transmitía vívidamente la situación interna. Actualmente, Jerusalén estaba en medio de disensiones internas con el sumo sacerdote Hircano II reuniendo a sus partidarios. Él, que mantenía un juicio relativamente claro de la situación, sabía bien que enfrentarse a Roma solo llevaría a la destrucción. Pompeyo, en lugar de derramar sangre en un asedio, continuó minando la moral del enemigo con demostraciones de fuerza abrumadora. Finalmente, la gente de Jerusalén, incapaz de resistir más, expulsó a los partidarios de la guerra y abrió las puertas por su propia voluntad. Los partidarios de Aristóbulo que apoyaban la guerra se refugiaron en el valle donde se encontraba el templo. Después de cortar el puente que cruzaba el valle, reforzaron su voluntad de resistir hasta el final. Aunque la fortaleza montañosa donde se ubicaba el templo era bastante escarpada, no representaba un gran problema para el ejército romano. Marco sabía bien que los judíos evitaban luchar en el día de reposo. Siguiendo su consejo, Pompeyo aprovechó el sabbat para construir un enorme terraplén alrededor del valle. Los judíos que seguían la ley, incluso viendo el terraplén levantándose ante sus ojos, no hicieron nada para impedirlo. Finalmente, Jerusalén y el templo cayeron en manos de Roma en solo 3 meses. Era un tiempo que, aunque largo, no correspondía a la reputación de defensa impenetrable que se le atribuía. El ejército romano, enfurecido por la arrogante actitud que Israel había mostrado hasta entonces, solicitó permiso para saquear. Pompeyo concedió un permiso limitado. Juzgó que, dado el carácter de Israel, era bueno darles una lección. Dejen en paz a los partidarios de Hircano que abrieron las puertas. Autorizó el saqueo contra los partidarios de Aristóbulo y aquellos que hasta el final se negaron a reconocer a Roma. En medio de todo esto, Pompeyo ordenó estrictamente que no se tocara el templo. Quedó fuertemente impresionado por la fe de los sacerdotes judíos que continuaban realizando sus sacrificios con calma en medio de la guerra. Pompeyo, intrigado por el templo judío, subió la montaña con Marco para ver el santuario. No entiendo qué tipo de dios adoran para actuar así. Hablaban algo sobre un creador, pero ¿por qué no dicen directamente el nombre de su dios?
Los judíos consideran el nombre de su Dios tan sagrado que solo puede escribirse. ¿Cómo distinguen a qué Dios se refieren sin decir su nombre? Ah, cierto, dijiste que solo tienen un Dios, así que eso no importa. Sí. El Dios en el que creen es muy diferente a los dioses que Roma adora. Un solo Dios, vaya religión más curiosa. Pompeyo, que no conocía las doctrinas del judaísmo, tampoco sabía lo que el santuario significaba para ellos. Dentro del santuario judío hay un espacio llamado el Santo de los Santos, al que solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año. Naturalmente, sin saber esto, Pompeyo le entregó sus armas a Marco en la entrada. ¿Por qué no vienes a ver conmigo? De todos modos, no debe haber nada especial adentro. Esperaré aquí. ¿En serio? Entonces iré a ver al menos la estatua del dios que adoran. Cuando Pompeyo entró en el santuario, Marco observó lentamente el exterior. Aunque incluso en la era moderna no era particularmente religioso, ver con sus propios ojos Jerusalén, la ciudad santa, le producía una sensación especial. Aunque era un lugar sagrado para tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, las dos últimas aún no existían. Ahora Jerusalén era únicamente un lugar sagrado para el judaísmo. Era extraño pensar que en el futuro el judaísmo quedaría relegado y la ciudad se convertiría en un campo de batalla entre el cristianismo y el islam. Cuando llegara ese momento, cuánta sangre y odio inútil llenaría esta tierra. Recordar los hechos históricos que estaban por venir le hacía sentir un escalofrío en el pecho. Hablando de cristianismo, tengo entendido que el consenso académico es que Jesús definitivamente existió. Dejando de lado si era el Hijo de Dios como creen los cristianos, o un falso profeta como dicen los judíos, era seguro que fue una figura histórica real como Buda. Se estima que nació entre el año 4 y 3 antes de Cristo, así que todavía era un futuro lejano. Aún así, si Marco vivía lo suficiente, quizás podría verlo en persona. Aunque era difícil vivir más de 80 años en la época antigua, incluso Augusto vivió hasta los 75. No se podía afirmar categóricamente que fuera imposible para Marco. Sí. Ya que nací en una época similar, debería verlo al menos una vez. En realidad, verlo no cambiaría mucho, pero sentía pura curiosidad. Mientras estaba absorto en estos pensamientos momentáneos, Pompeyo, que había entrado al santuario, salió. Con expresión indiferente, miraba repetidamente alrededor del exterior del santuario. Vaya templo más extraño. No había nada adentro. Por eso le dije que no habría nada que ver. Pero no importa cómo lo mires, ni siquiera tienen una simple estatua o retrato. El judaísmo no permite tales cosas, según tengo entendido. En realidad, el santuario de Jerusalén no carecía completamente de objetos para ver. En el Santo de los Santos debería haber estado el Arca de la Alianza, que los judíos consideraban sagrada. Pero incluso eso ya se había perdido hace tiempo, así que ahora realmente no había nada dentro. Pompeyo, acostumbrado a los espléndidos templos de Roma y Grecia, incluso se sintió decepcionado. Aún así, como romano, mostró el máximo respeto posible al entrar en un templo extranjero. La prueba era que había dejado sus armas y se había quitado el casco antes de entrar al templo. Sin embargo, incluso esto los judíos lo interpretaron como la peor blasfemia, un insulto hacia ellos. Pompeyo no podía entender esta lógica de los judíos, ni tenía intención de hacerlo. La barrera cultural entre romanos y judíos era así de gruesa y alta. Era una realidad inevitable que Israel se convirtiera en una provincia romana. Era imposible que un país con valores tan diferentes pudiera mantener buenas relaciones como amigo de Roma. Tal como había declarado, Pompeyo borró la dinastía Asmonea de la historia. Todos los territorios que la dinastía Asmonea había conquistado hasta ahora fueron devueltos a sus habitantes originales. Jerusalén cayó al estatus de una subprovincia bajo la jurisdicción de la provincia de Siria. Históricamente, después de esto, Jerusalén no tendría un estado independiente hasta el siglo XX. Aristóbulo y toda su familia fueron capturados y enviados a Roma como prisioneros. Al menos Hircano II pudo mantener su posición como sumo sacerdote como recompensa por apoyar a Pompeyo. Aunque perdió el poderoso poder que tenían los antiguos sumos sacerdotes, pudo mantener el honor. El poder real fue tomado por Herodes Antípatro, quien había servido fielmente a Pompeyo.
Cuando terminó el problema judío, que había sido un dolor de cabeza independientemente de su poder real, Pompeyo finalmente pudo respirar. Incluso Nabatea, el único reino que quedaba, envió inmediatamente emisarios solicitando establecer relaciones amistosas tan pronto como cayó Jerusalén. Ya no había ningún estado que no reconociera la hegemonía romana incluso en el sur de Asia Menor. En ese momento, los romanos solo reconocían como Asia lo que incluía Asia Menor y el Oriente. En otras palabras, Pompeyo había pacificado toda Asia en solo 3 años desde su nombramiento como comandante. Pompeyo, siendo vanidoso, investigó y registró meticulosamente sus logros en números. Y estableció la hegemonía romana en toda Asia y logró la Pax Romana. Y más de 1500 ciudades y más de 12 millones de personas reconocieron nuevamente la hegemonía romana. Y depositó más de 200 millones de sestercios en el tesoro romano como indemnización de guerra. Además, la bonificación adicional que cada legionario de Pompeyo podía recibir ascendía a 500 sestercios. El salario anual de un legionario romano en ese momento era de aproximadamente 800 sestercios. Se les pagó adicionalmente más del 60% de su salario anual. Además, Pompeyo también prometió la distribución de tierras a sus subordinados. Sus subordinados aclamaban diariamente al emperador y colocaban las órdenes de Pompeyo por encima de las del Senado. En ese momento llegó otra buena noticia. Era la noticia de que Mitrídates, que estaba resistiendo en las montañas del Cáucaso, se había quitado la vida. No pudo aceptar la realidad de ser rechazado por las alianzas con los países vecinos y ser perseguido incluso por su propio hijo. Farnaces envió personalmente los restos del antiguo rey a Pompeyo. El final miserable de quien una vez gobernó la costa del Mar Negro causó cierta melancolía incluso en Pompeyo. Diles que lo entierren en la tumba real de Sinope donde descansan los reyes del Ponto. Después de todo, fue rey de una nación, merece al menos ese respeto mínimo. La muerte de Mitrídates se conoció rápidamente en Roma. Era la muerte del líder enemigo que había luchado contra Roma durante más de 20 años. Naturalmente, causó un enorme impacto. Se extendió ampliamente el rumor de que aquel a quien ni Sila ni Lúculo pudieron derrotar, al enfrentarse a Pompeyo, terminó su vida con suicidio en solo 3 años. El Senado romano también reconoció oficialmente a Farnaces II como rey del Ponto. El apoyo a Pompeyo continuaba creciendo sin límite aparente. Aún así, no regresó inmediatamente a Roma. Esto se debía a su ambición de reorganizar perfectamente las regiones que se habían convertido en nuevas provincias romanas antes de regresar. Marco no tenía intención de esperar pacientemente todo este proceso. El año 63 AC fue un año de tormenta en Roma. Era necesario regresar a tiempo de alguna manera. Marco solicitó su baja a Pompeyo. ¿Quieres la baja? ¿Justo ahora? ¿No sería mejor regresar a Roma conmigo en un año? Me gustaría hacerlo, pero han surgido asuntos familiares que requieren mi atención urgente. ¿En serio? Si es así, no hay remedio. Aunque no puedo evitar lamentarlo, tu presencia sería de gran ayuda en la reorganización de las provincias. Ya he dado indicaciones a la gente del orden ecuestre para que cooperen al máximo con usted. No debería sentir ningún inconveniente por mi ausencia. Era exactamente lo que Pompeyo quería oír en el fondo. La reorganización provincial y los asuntos financieros eran inseparables. La cooperación del orden ecuestre presente en la región era esencial, y hasta ahora estas cuestiones se habían resuelto fácilmente gracias a Marco. Pompeyo quedó muy satisfecho con esta consideración de haber resuelto todo lo necesario antes de solicitar la baja. Siempre anticipas mis preocupaciones. Aunque llegues antes a Roma, asegúrate de participar en el desfile triunfal. Tú también has logrado méritos considerables en esta guerra. Gracias por su consideración. ¿Qué consideración? Aunque el viaje por mar debería ser seguro ahora que no hay piratas, ten cuidado de todos modos. Sí. También rezaré por su regreso seguro. Marco estaba a punto de marcharse cuando decidió dar un último consejo. Sería bueno obtener al menos algunas promesas mínimas del Senado antes de regresar a Roma. ¿Promesas? ¿Hay necesidad de exigir algo así? Me parece que solo perdería prestigio. Es mejor asegurar las ganancias que se puedan obtener, incluso a costa del prestigio. El Senado probablemente está pensando en cómo dañar su reputación.
De hecho, en la historia original, Pompeyo comenzaría su declive gradual después de la pacificación del Este. Francamente, a Marco no le importaba lo que sucediera. Ya había obtenido todos los beneficios que necesitaba del Este y había ampliado sutilmente su propia base de poder. Habiendo ganado experiencia incluso en el mando de una legión, no quedaba nada más que aprender de Pompeyo. Aún así, sentía que debía corresponder apropiadamente por todo lo que había recibido. Por supuesto, también era por su propio interés. Ahora Pompeyo estaba en peores términos con el Senado que en la historia original. Si el Senado decidía enterrar a Pompeyo, causaría serios problemas para los planes futuros. Necesitaba dejar suficiente margen para que Pompeyo no cayera en desgracia. El problema era que el interesado no tenía ninguna conciencia de su situación actual. Los viejos del Senado deben saber que solo se perjudicarán a sí mismos si intentan dañar mi reputación. ¿Maltratar a un héroe que ha traído enormes beneficios a Roma? Es obvio que enfrentarían la condena pública, ¿se arriesgarían a eso? Cuando llegue una situación verdaderamente urgente, el Senado derribará al oponente incluso a costa de manchar su propia cara. Por eso creo que sería mejor obtener al menos una aprobación previa de su plan de reorganización provincial. Bueno, ciertamente tu argumento tiene sentido, pero ¿no parecería que estoy presionando al Senado respaldado por 10 legiones? Ya estoy en una posición que nadie puede desafiar, y mostrar tal comportamiento podría hacerme perder el apoyo del pueblo. Pompeyo estaba embriagado con sus propios logros. No era irrazonable. Había logrado hazañas de las que podía estar genuinamente orgulloso y tenía derecho a enorgullecerse. Sin embargo, un político competente también debería considerar que estos mismos logros podrían hacer que otros lo vieran como una amenaza. Pompeyo carecía de esta perspectiva. Al contrario, estaba convencido de que nadie podría oponerse a alguien que había logrado hazañas tan extraordinarias. Al priorizar el honor sobre el poder, no comprendía cuán tenaz podía ser el apego al poder. Más bien, temía más perder su dignidad siendo visto como ese tipo de persona. Por eso no siguió el consejo de presionar al Senado. Aunque había actuado así cuando se postuló para su primer consulado, consideraba que la situación actual era diferente. Pompeyo juzgó que era momento de mostrar el valor de la gravitas, dignidad, que los nobles romanos apreciaban especialmente. Para Marco, era simplemente frustrante. ¿No juró por los dioses que disolvería las legiones? Entonces los senadores podrían volverse extremadamente poco cooperativos. Debe obtener al menos una promesa mínima de cooperación antes de disolver el ejército. No digo que estés equivocado. Sin duda es un juicio racional y correcto. Pero si presiono al Senado de esta manera nuevamente, podrían percibirme como una verdadera amenaza. Por eso creo que es mejor que yo tome la iniciativa de mostrar magnanimidad. Si ellos apreciaran la buena voluntad de Pompeyo sería maravilloso, pero en política, actuar con buena fe invariablemente lleva a la traición. Precisamente la grandeza de un hombre fuerte está en no permitirse albergar tales pensamientos. Eres bueno en todo, pero a veces eres demasiado cauteloso. Todo saldrá bien, así que no te preocupes tanto y regresa. Ante estas palabras, Marco ya no tenía nada más que decir. Tristemente, fue un momento para recordar una vez más por qué Pompeyo no llegaría a ser el dueño de su era. No hay remedio. Tendré que ir a Roma primero y hacer al menos el trabajo mínimo. Si fuera necesario, podría usar a Craso para evitar que el Senado llegara a un enfrentamiento mortal con Pompeyo. Ya tenía muchas cosas que manejar, y ahora Pompeyo no escuchaba, lo que le provocaba un ligero dolor de cabeza. Era especialmente frustrante porque Pompeyo nunca había ignorado sus consejos hasta ahora. Pero hay cosas que no se pueden evitar, ya que no todo puede salir como uno quiere. Marco salió de la tienda del comandante en jefe con un suave suspiro. Una vez fuera, levantó la vista y miró fijamente hacia el cielo occidental. La dirección donde se encontraba Roma. Roma, a la que regresaría después de 3 años, sería muy diferente a antes. No porque Roma hubiera cambiado, sino porque Marco había cambiado. Su trasfondo e influencia eran mucho mayores que hace 3 años. Habiendo utilizado a Pompeyo para reducir el límite de edad del Senado, ahora solo tenía que esperar 2 años más. La mirada de Marco, regresando a Roma, parecía contemplar algo mucho más lejano que simplemente el cielo occidental donde se ubicaba la ciudad.
El turbulento año 63 AC esperaba su regreso. Nota sobre el territorio. El territorio que Pompeyo pacificó en menos de 4 años se encuentra aproximadamente dentro del Triángulo Negro. Viendo el mapa, uno puede apreciar realmente la magnitud de sus logros militares. Capítulo 55. Roma había cambiado mucho desde su regreso después de 3 años. Completamente libre de la amenaza de los piratas y con el este pacificado, no había preocupación alguna en los rostros de la gente. Marcus, quien regresó a Roma en carruaje desde Brindisium, subió la colina palatina rodeado de una multitud que lo recibía. Al llegar a casa, pudo ver los rostros añorados después de tanto tiempo. Los primeros nombres que pronunció fueron, por supuesto, su padre Crassus y su madre Teutoria. Padre, madre. ¿Han estado bien durante este tiempo? Sí. Me alegra ver que tú también estás saludable. Crassus sonrió amablemente y puso sus manos sobre ambos hombros de Marcus. Teutoria prácticamente corrió hacia Marcus y lo abrazó fuertemente. Sus ojos estaban ligeramente humedecidos. Te has vuelto muy gallardo. Sus padres no dijeron nada más. Era suficiente con que hubiera regresado a salvo. Esa simple frase transmitía todo su sincero sentir. Su hermano menor Publius recibió el regreso de su hermano con el rostro lleno de emoción. Marcus, quien seguía acumulando logros brillantes, se había convertido en prácticamente un héroe para su hermano menor. ¿Ha regresado, hermano? Escuché que logró grandes hazañas en esta guerra también. Solo ocupamos algunas tierras débiles que ni siquiera pudieron resistirse. De hecho, el mérito es mayor para Spartacus, quien luchó arriesgando su vida en el campo de batalla y recibió medallas. Marcus descubrió a Celini entre los sirvientes, mirando a Spartacus. En sus manos sostenía una corona cívica de plata para Spartacus. Marcus no era tan desconsiderado como para interrumpir más el reencuentro de la pareja después de tanto tiempo. Le dio un codazo en la cintura a Spartacus, quien estaba a su lado, y le hizo un gesto con los ojos. Debes tener muchas conversaciones pendientes con tu esposa, Bella. Sí. Con su permiso, me retiro. Spartacus caminó hacia su esposa con una sonrisa radiante. Celini también inclinó levemente su cabeza hacia Marcus antes de regresar con su esposo a su habitación. Finalmente, Marcus tuvo su momento de reencuentro con las personas más preciadas. Había dejado este orden para el final intencionalmente, pues no quería interrumpir la conversación a la mitad. Julia, quien había estado esperando pacientemente a un lado, corrió con pasos pequeños y se lanzó a los brazos de Marcus. Señor Marcus. Julia, ¿has estado bien todo este tiempo? ¿No has estado enferma o has tenido alguna molestia? Julia, aún en los brazos de Marcus, levantó ligeramente la cabeza y sonrió ampliamente. A sus 18 años, se veía muy diferente a como era hace 3 años. Ahora definitivamente era una mujer que evocaba más la sensación de belleza que de ternura. Esas son las palabras que yo debería decirle a mi esposo que regresa del campo de batalla, pero veo que sigue siendo muy preocupado. Gracias a la consideración de todos, he estado muy bien sin ninguna incomodidad. No puedo evitar preocuparme aunque me lo digas. De cualquier manera, me alegro de que hayas estado bien. Por cierto, ¿ha crecido un poco? ¿En serio? De hecho, Spartacus también me lo había comentado, parece que mi período de crecimiento aún no había terminado. Quizás debido a una buena nutrición, la altura de Marcus era mucho mayor que en su vida anterior. Según los estándares de la antigüedad, definitivamente se le podría considerar alto. Inconscientemente, tensó los hombros y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre ha sido apuesto, pero ahora se ve mucho más imponente. Jaja, y tú eres tan hermosa que cualquiera que te vea podría confundirte con la diosa Venus descendida momentáneamente al mundo. Me dan ganas de presumir por toda Roma lo hermosa que es mi esposa. No es para tanto. ¿Está exagerando demasiado? Mientras la alegre conversación de la pareja continuaba, Septimus y Danae se acercaron lentamente desde detrás de Julia. Ambos se apresuraron a felicitar a Marcus por su regreso a salvo. Marcus también expresó su gratitud a ambos por administrar el negocio y cuidar bien de Julia. Esa noche se celebró un espléndido banquete para celebrar el regreso del hijo mayor. Después de una noche de festejo con comida y bebida, al día siguiente Marcus reanudó sus actividades normales. Primero examinó minuciosamente los cambios en la situación política.
El año 63 AC fue un año de considerables cambios políticos. Cicerón, quien había estado aumentando constantemente su poder político en el Senado, finalmente fue elegido cónsul y comenzó su mandato. Cicerón, quien llegó a ser cónsul después de haberse convertido en un abogado exitoso tras mudarse desde las provincias a la capital, se había vuelto una figura legendaria. Era inusual que no fuera el caso típico de alguien que alcanzó el éxito como héroe de guerra. De hecho, Cicerón estaba muy orgulloso de esta historia de éxito suya. Incluso envió una felicitación expresando su sincera bienvenida por el regreso de Marcus, quien le había prestado dinero tanto para la compra de su mansión como para sus gastos electorales. Luego, escuchó un breve informe comercial de Septimus, Danae y Vitruvius. El informe más alentador fue que finalmente podían operar establemente el nuevo alto horno. Por fin se había abierto el camino para la producción en masa de acero. Esto no solo significaba un aumento en el poder militar. Había innumerables artículos que podían mejorarse, desde herramientas agrícolas hasta todo tipo de utensilios. Marcus elogió enormemente los logros de Vitruvius y los artesanos, y les dio una generosa compensación por su trabajo. Los informes de otras áreas continuaron. No sería exagerado decir que ya dominamos prácticamente el mercado de cosméticos femeninos. También estamos aumentando exitosamente nuestra participación en joyería y ropa gracias a nuestro poder capital. La señora tiene un excelente sentido para estas cosas. Es cierto. Podríamos decir que tiene una vista extraordinaria para identificar productos que se volverán tendencia. Y con su belleza respaldándola, las nobles damas están cautivadas. Parece que heredó esa parte de la sangre de su padre. Al parecer, Julia no solo había heredado la destacada inteligencia de César. En la mente de Marcus surgió repentinamente un plan concreto para poner de moda la seda. Después de escuchar todos los informes, fue a la habitación de Julia y le regaló un vestido de seda. Julia no pudo contener su emoción al tocar una tela completamente diferente a las que había conocido hasta ahora. ¿Cómo es posible que una prenda sea tan ligera y tenga una textura tan buena? Al usarla, el tacto es maravilloso. La seda no solo tenía colores brillantes, sino que también podía ajustarse al cuerpo, lo que le daba un aire sensual. Cuando una belleza como Julia la usaba, era imposible apartar la mirada, captaba toda la atención. ¿Qué te parece? ¿Crees que podría convertirse en una moda en Roma? Por supuesto. ¿Puedo usar este vestido en la próxima reunión programada? Creo que solo con eso se generará un rumor enorme. Haz lo que desees. Aunque me preocupa un poco que otros hombres te miren de manera extraña. Vamos, qué broma. Era 100% sincero, pero tampoco podía impedírselo. De todos modos, se pondría de moda en el futuro, así que no podía prohibirle usar vestidos de seda. Si aparece algún tipo que intente propasarse, simplemente enterraré a toda su familia. Y aunque ganar dinero era bueno, también necesitaba preparar medidas contra la posible inflación que podría causar el alto precio de la seda. De hecho, durante el período imperial, Roma intentó prohibir la seda porque causaba un lujo excesivo. La causa del aumento desmedido en el precio de la seda era, obviamente, el monopolio oriental de los métodos de fabricación y el comercio intermediario de Partia. Como ya conocía el método de producción, solo necesitaba conseguir capullos de gusanos de seda. De hecho, el futuro imperio romano de Oriente hizo de la tejeduría de seda su industria monopolística. No había razón por la que Roma no pudiera hacer lo mismo. Mientras Marcus estaba brevemente sumido en sus pensamientos, escuchó la voz de Julia. Por cierto, señor Marcus, hay algo que debo decirle. ¿Qué es? Aunque me dijo que lo manejara por mi cuenta, creo que debo comentárselo ahora que ha regresado. Mi padre pronto se presentará a las elecciones para Pontifex Maximus, sumo sacerdote, y pidió que le prestáramos dinero para la campaña. Por supuesto que debemos prestárselo. Préstale tanto como desee. También proporcionaremos abundantes trabajadores para su campaña electoral. Julia miró a Marcus con los ojos muy abiertos. Luego inclinó la cabeza como si algo le pareciera extraño. Lo está tomando con mucha naturalidad. ¿Eh? ¿No es natural que un yerno ayude en la campaña electoral de su suegro? No, no es eso, me sorprende que no se sorprenda de que mi padre se presente como candidato a sumo sacerdote. Todos los demás mostraron sorpresa.
El sumo sacerdote era el cargo más alto en la jerarquía religiosa de Roma y tenía una autoridad tremenda. Incluso las vírgenes vestales, que recibían un inmenso respeto en Roma, estaban bajo la supervisión del sumo sacerdote. Sin embargo, la realidad era que también se consideraba una especie de cargo honorífico que ocupaban personas que ya habían establecido su reputación. De hecho, los dos competidores de César en esta elección eran nobles ancianos de unos 60 años con experiencia como cónsules. Cuando anunció su candidatura, todos a su alrededor se sorprendieron. Incluso en el Senado, no podían entender por qué alguien del calibre de César vertería una enorme deuda en tal cargo honorífico. Marcus, que conocía bien el carácter de César, podía adivinar más o menos la razón. ¿Tú también piensas que la elección de tu padre es sorprendente? Lo pensé cuando escuché la noticia por primera vez. Entonces ahora ya no. Yo pienso igual. El cargo de sumo sacerdote es mucho más útil de lo que la gente cree. Y lo más atractivo es que es un cargo vitalicio. Debido a las características de Roma, que se agitaba ante la dictadura, todos los cargos oficiales se basaban estrictamente en el principio de composición múltiple. Y el período de todos los cargos electos estaba fijado en un año. Esto no era una excepción ni siquiera para el cargo más alto de Roma, el consulado. Sin embargo, como el sumo sacerdote no era un cargo político, podía mantener su posición hasta la muerte. La razón por la que se celebraban elecciones este año era porque el anterior titular, Metelo Pío, había fallecido. César no solo era ambicioso, sino que también era tan vanidoso como Pompeyo. Era imposible que no codiciara la posición de líder religioso de Roma. Padre probablemente está pensando también en el futuro lejano. De hecho, el cargo de sumo sacerdote puede involucrarse bastante en la política si uno se lo propone. Sí. Roma otorga mucho significado a las ceremonias religiosas. Roma siempre celebraba ceremonias bajo la dirección del sumo sacerdote cuando realizaba eventos a nivel nacional. En estas ocasiones, si el sumo sacerdote lo deseaba, podía incluso cancelar el evento alegando malos auspicios. Por supuesto, estos casos eran muy raros, pero las palabras del sumo sacerdote tenían tal autoridad. Era evidente que César codiciaba este puesto no solo por el honor, sino también considerando el aspecto político del sumo sacerdote. A diferencia de Pompeyo, que prefería el honor al poder, César era alguien que deseaba ambos. Padre está en desventaja por su corta experiencia, pero ha preparado varios planes para ganar. Creo que probablemente será elegido. Es popular entre los ciudadanos. De todos modos, todo es gracias a usted, señor Marcus. Le agradezco nuevamente en nombre de mi padre. No hay necesidad de agradecer por estas cosas entre esposos. No te preocupes. Originalmente, el sumo sacerdote era elegido por el conjunto de sacerdotes, pero César convenció a un tribuno de la plebe amigo para cambiar la ley. Se presentó ante la asamblea una propuesta de ley que establecía que el líder religioso de Roma debía ser elegido apropiadamente por los ciudadanos. Los ciudadanos, por supuesto, apoyaron la propuesta con entusiasmo. Cuando se sumaron los fondos de Marcus, César pudo movilizar incluso a un gran número de trabajadores para su campaña electoral. Con el apoyo ciudadano y una abrumadora ofensiva de recursos, a diferencia de la historia original, se formó una situación favorable. El día de las elecciones, Marcus se dirigió a la asamblea junto con Julia para ver a César ser elegido como sumo sacerdote. En principio, las mujeres no tenían derecho a entrar en la asamblea, pero ocasionalmente las mujeres nobles venían a observar. En estos casos, con alta probabilidad eran familiares de los candidatos y se les permitía el paso. Septimus y Danae no los acompañaron, y solo Spartacus los siguió como guardia. El foro romano, donde se celebraba la asamblea, estaba tan lleno de gente que no había espacio ni para poner un pie. A lo lejos, se podía ver a las vírgenes vestales, objeto de admiración de los romanos, llegando con escolta militar. Justo en ese momento, César, vestido con la toga sacerdotal, estaba subiendo a la tribuna para dar su discurso. Sus numerosos partidarios y el grupo electoral contratado con dinero lo recibieron con entusiastas vítores. Julia, aunque sabía que las probabilidades de victoria eran altas, parecía algo nerviosa y le temblaban las manos. Marcus tomó su mano y la llevó a un buen lugar que había asegurado previamente. Al acercarse al centro de la plaza, la voz de César se escuchaba mucho mejor.
Como correspondía a alguien considerado uno de los mejores oradores de Roma, su discurso era hábil y elocuente. Afortunadamente, los discursos de sus oponentes, Isáurico y Cátulo, no fueron particularmente brillantes. Un joven noble sentado junto a Marcus estalló en frustración. ¡Qué hombres tan frustrantes! Les dije que unificaran las candidaturas. Ahora parece que César será elegido sin remedio. Va, que alguien así se convierta en sumo sacerdote, ¿a dónde irá a parar Roma? Solo con escuchar su voz se podía sentir su aversión hacia César. Las miradas de Marcus y Julia se dirigieron naturalmente hacia él. El joven noble, sintiendo las miradas fijas sobre él, tosió levemente y bajó un poco la cabeza. ¿Les molestó el ruido? En ese caso, me disculpo. No es nada. Simplemente nuestras miradas se desviaron casualmente. El noble, mirando alternativamente a Marcus y Julia, preguntó con expresión incómoda. ¿Acaso son parientes de César? Julia asintió con una ligera sonrisa. Sí. Soy Julia Caesaris, hija de Cayo Julio César. Vaya, vaya. Su hija, cielos. El noble, al darse cuenta de que había criticado al padre frente a su hija, se rascó la cabeza aparentemente desconcertado. Había oído que la hija de César era una mujer virtuosa, y también escuché que se había casado en la familia Craso. La mirada del noble se dirigió esta vez hacia Marcus. ¿Usted es el hijo mayor de la familia Craso? ¿El que regresó hace unos días de la campaña oriental? Sí. Soy Marcus Licinius Crassus. Encantado. He oído mucho sobre usted por Cicerón. Yo soy Porcio Catón. Catón extendió abruptamente su brazo. Tras un momento de sorpresa por el encuentro inesperado, Marcus estrechó con calma el brazo de Catón. Yo también he oído muchos rumores. Dicen que es un excelente erudito lleno de amor por la República. Jaja, me pregunto quién habrá difundido tan embarazosos rumores. Catón era uno de los republicanos a los que Marcus prestaba más atención, junto con Cicerón y Bruto. Ya había establecido buenas relaciones con los dos primeros. Había querido crear conexiones con Catón también, y afortunadamente la oportunidad se presentó por sí sola. ¿Ha venido a ver los resultados de la elección del sumo sacerdote? Debe estar ocupado, habiendo entrado recién al Senado. Vine a ver qué tan brillantemente se desempeñarían estos dos ancianos que ignoraron mis palabras. Pero viendo esto, parece que su derrota es segura. ¿No ve con buenos ojos que César se convierta en sumo sacerdote? El sumo sacerdote es el máximo responsable de la religión en Roma. Y alguien con una vida privada tan desordenada, esto no es algo que deba decirse frente a su hija. Me disculpo. En cualquier caso, creo que César no ha mostrado la conducta apropiada para ser sumo sacerdote. Tanto Marcus como Julia esbozaron una sonrisa amarga. Honestamente, por más parciales que fueran, las observaciones de Catón eran irrefutables. Catón, después de observar la expresión de Julia, añadió una frase a modo de disculpa. Sin embargo, se dice que la hija de César es una mujer virtuosa y de carácter correcto. Por eso, de hecho, tengo buena disposición hacia usted. Como tengo una postura extremadamente opuesta a César, espero que no lo tome demasiado mal. No se preocupe. De hecho, yo también desearía que mi padre se contuviera un poco en sus relaciones con mujeres. Acepto su crítica como severa pero justa. Catón, incluso un poco conmovido por la respuesta de Julia, sacudió la cabeza y murmuró en voz apenas audible. Vaya, teniendo una hija tan excelente, ¿cómo es que él? Por cierto, señor Catón, ¿por qué los otros dos candidatos además de César se opusieron a unificar las candidaturas? Obviamente porque creían que serían elegidos. ¡Qué tontos! No parece que se oponga a César simplemente por razones personales. Parece que lo considera bastante amenazante. ¿Usted no? Pensé que usted y su padre pensaban lo mismo y por eso intentaban controlarlo mediante el matrimonio. Catón susurró en voz baja para que Julia no pudiera oír. Marcus asintió tranquilamente y respondió. Es similar, pero ahora no lo considero una amenaza. Por ahora, no tiene más remedio que escuchar a mi padre y a mí, sus mayores acreedores. La voz de Catón se hizo aún más baja. Puede que sea así ahora, pero ese hombre es como una plaga. Si lo dejamos así, algún día podría hacer colapsar el Senado.
Marcus se sorprendió internamente por la perspicacia de Catón, pero mantuvo una expresión serena y chasqueó la lengua. Creo que está sobreestimando demasiado a César. ¿Cómo podría vencer a mi familia y a Pompeyo, que sostienen el Senado? Pompeyo, sí, yo tampoco creo que César pueda vencer a Pompeyo. Pero hay que reconocer que sus habilidades políticas están al menos 5 niveles por encima de las de Pompeyo. La política no se hace solo con habilidad política. Se necesitan conexiones. Y sobre todo, ¿cómo podría César tener otras intenciones cuando usted, señor Catón, lo vigila con ojos tan atentos? Ante este sutil halago, Catón tosió con una expresión no del todo desagradada. Por supuesto, planeo mantener mi mirada vigilante. Sí. Y no solo usted, señor Catón, sino también el señor Cicerón y muchos otros intelectuales que aman la República. Aunque aún no tengo edad para entrar al Senado, hay muchos jóvenes de mi generación que comparten los mismos ideales. La voluntad de nuestros predecesores continuará sin interrupciones. No debe preocuparse demasiado. Jaja, es cierto. Quizás mi visión se había vuelto demasiado estrecha. Ya hay semillas prometedoras de la República como ustedes brotando vigorosamente. Los dos terminaron su conversación intercambiando palabras amables y animadas. Aunque el resultado final se decidió con la victoria de César, la expresión de Catón no era tan desagradable como al principio. Marcus se despidió de Catón, quien partió diciendo que regresaba a su mansión, y se levantó junto con Julia. Nos vamos también. Deberíamos felicitar a tu padre. Sí. Ganó con una diferencia de votos mucho mayor de lo esperado. Me preocupé sin razón. César logró una victoria aplastante, ganando en todos los distritos electorales. A diferencia de otros cargos honoríficos, el cargo de sumo sacerdote recibía un salario considerable. Además, César planeaba mudarse a la residencia oficial proporcionada al sumo sacerdote. Las otras residencias pontificias, actualmente sin dueño, también quedaron bajo su administración. Si las reparaba y alquilaba, podría esperar ingresos adicionales. Era una cantidad insignificante comparada con el dinero que Marcus había prestado hasta ahora, pero al menos tendría algo de margen para devolver aunque fuera una pequeña suma. Tendré que movilizar algunos esclavos de la familia para ayudarlo con la mudanza a la residencia. Y en cuanto a los edificios para alquilar, para poder aumentar los precios. Mientras caminaba comentando los planes futuros con Julia, escuchó que alguien pronunciaba su nombre con cautela desde atrás. Disculpe, ¿es usted Marcus Licinius Crassus? Al volverse, vio a un noble de mediana edad con aspecto bastante conservador. Cuando Spartacus hizo ademán de moverse, el noble agitó las manos apresuradamente y exclamó. No, disculpe por detenerlo tan repentinamente, pero no soy una persona sospechosa. Soy expretor y senador. ¿Dice que es senador? Así es. Me enteré de su identidad cuando escuché casualmente su conversación hace un momento. Como tenía algo que pedirle a la familia Craso, pensé que sería bueno resolverlo en esta ocasión. Ser expretor significaba que era una figura importante que había servido incluso como gobernador de una provincia. Marcus asintió, indicándole que continuara. El noble de mediana edad continuó con expresión incómoda. En realidad, planeo presentarme a las elecciones consulares, como sabrá, las elecciones requieren dinero, ¿no? Por eso quería pedirle un préstamo. Otros prestamistas no quieren prestarme dinero. ¿Cómo es posible que no quieran prestar dinero a un expretor? Bueno, de todos modos se descubriría inmediatamente si mintiera, así que seré honesto. El año pasado hice algunas promesas bastante radicales y no estoy en buenos términos con el orden ecuestre. Ah, cierto, aún no me he presentado. A estas alturas de la conversación, Marcus ya empezaba a sospechar la identidad de su interlocutor. El tema más importante del año 63 AC no fue la elección de César como sumo sacerdote. Ese tipo de asuntos serían considerados insignificantes comparados con el gran evento que sacudiría toda Roma. Un incidente que finalmente estalló tras la acumulación de contradicciones estructurales en la sociedad romana. El noble de mediana edad, quien se convertiría en el principal responsable de ese incidente, pronunció su nombre con una sonrisa amarga. Soy Lucio Sergio Catilina. Fin del capítulo 55.